La maestra Dolores Cabrera Muñoz se ha desempeñado como docente, líder sindical, directora y rectora del Alma Mater queretana. Fue la primera directora de la Escuela de Bachilleres, la primera secretaria general del Zupahuac y la primera rectora en el periodo de 2000 a 2016. Tiene la carrera de Contaduría Pública y maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es candidata a doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Morelos. Hasta 2011 fue docente de la UAC en la Escuela de Bachilleres, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Maestría en Ciencias de la Educación. Ha ocupado diversos cargos públicos como el de secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recientemente se desempeñó como directora general adjunta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Querétaro. Hola, bienvenidos a este anecdotario producción de TV UAC y bienvenida a nuestra invitada de hoy, una persona muy universitaria y muy pionera porque lo ha sido en varias cosas. La maestra Dolores Cabrera. Dolores, bienvenida. Muchas gracias, Luis Alberto, gracias por esta invitación. Claro que darte la bienvenida en este lugar que ha sido tu casa desde toda la vida. Desde toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Yo estudié desde la preparatoria aquí y nunca me fui. ¿No? Nunca me fui, o sea, estudié la preparatoria, luego la licenciatura. Posteriormente, un año antes de terminar la licenciatura, empecé a dar clases. Y dando clases, posteriormente estudié la maestría, becada por la propia universidad. Y luego hice estudios de doctorado, también becada por la propia universidad. Así que, pues para mí la universidad, como para muchos en el país, no solo en el estado, sino para muchos en el país, la universidad pública es una institución que verdaderamente cambia la vida de las personas, y al cambiar la vida de las personas, porque no son fenómenos individuales, sino desde mi punto de vista es una de las instituciones más importantes para generar un proyecto de país de transformación. Sí, y claro, cuando el proyecto de país es oscuro, pues las universidades se relegan, ¿no? Porque las universidades tienen, medidas contradictorias, falta de definiciones, sin políticas claras que determinen, que hacia dónde se quiere orientar el rumbo de estas instituciones tan importantes. Pues sí, es una desgracia que analizaremos en cualquier ocasión más, porque no se ve prometedor, pero hablemos un poco de Dolores Cabrera, porque además de que estudiaste aquí toda la vida, profesora, también con tu padre participaste hasta en la creación del centro universitario. Mi papá trabajó muchos años en la Comisión Estatal de Caminos. Entonces, la construcción del centro universitario, las vialidades, significaban todo un reto. Que mi papá tenía una formación empírica, no tenía una formación escolar. Entonces, significaba todo un reto. Algunos expertos habían dicho que no se podía en el centro universitario, y él le dijo, tenía amistad con los distintos responsables, les dijo que sí se podía, y entonces se hizo el centro universitario. Para él era muy significativo porque tenía mucha experiencia en caminos. Entonces venían estudiantes de distintas universidades, de la UNAM, de la Universidad de Puebla y de distintas universidades, estudiantes de ingeniería, y él los llevaba a ver los distintos caminos y les daba algunas orientaciones. Entonces, para él era muy satisfactorio porque mi papá tuvo que empezar a trabajar desde muy chico. Entonces, es una persona que hizo su secundaria ya en sistema abierto. El sistema abierto, entonces, o sea, ya adulto. Ya adulto, ¿no? Pues ya adulto.
no solo adulto, sino ya pues padre de muchas hijas. De muchas hijas. De muchas hijas, entonces era muy satisfactorio para él y disfrutaba mucho esos viajes que hacían los estudiantes y que él los llevaba a darles algunas charlas y algunas visitas. Pero, en la práctica un maestro de constructores. Y de formación empírica que tenía muchísima experiencia, él estuvo trabajando hasta pues prácticamente 85, 86 años. Y luego todas sus hijas, creo, todas o la mayoría universitarias. La mayor parte, sí, la mayor parte, afortunadamente yo creo que somos de la generación de mexicanos que tenemos acceso a educación superior, o sea, hijos de padres que no tienen de padres no universitarios sí. Y que tienen acceso a educación superior. Yo creo que yo pertenezco, yo, mis hermanas y mucha gente, pertenezco a esa generación que gracias a la educación empezó a consolidar la clase media. Sí. Porque a partir de la formación entonces te incorporas de manera diferente a un conjunto de relaciones sociales y a la vida laboral, naturalmente. Y en la vida laboral, Dolores, como maestra de la universidad, también participaste en el sindicato de profesores. Así es, desde el nacimiento lo recuerdo bien, la primera reunión de un grupo de maestros que queríamos fundar el sindicato fue en el patio de ingeniería. El primer patio se llamaba el patio de ingeniería porque ahí estaban los estudiantes de ingeniería. Entonces en el salón que queda aquí enfrente, ahí fue la primera reunión. Era un movimiento que estaba surgiendo prácticamente en distintas universidades públicas porque había dos fenómenos que estaban afectando, la década de los 70, estamos hablando de la década de los 70, se da una masificación importante en las universidades públicas a partir de las políticas de crecimiento impulsadas por Echeverría. Ajá. Entonces, con el financiamiento se contribuye a la creación y sobre todo de lo que sería la diversificación en términos de las licenciaturas. Entonces hay la incorporación de muchos algunos egresados, algunos todavía estudiantes como tu servidora. Profesores. Entonces se da la incorporación de personal académico muy joven, pero también se da al mismo tiempo el desconocimiento de algunos de los derechos fundamentales. O sea, yo recuerdo aquí el caso de la maestra Shimano, Sachiko se llamaba ella, era una maestra de química que tenía excelente profesionista, tenía muchísimos años de dar clases y de repente un buen día ya no la programan y no tenía absolutamente ningún derecho. Entonces casos como el de la maestra Shimano se estaban generalizando en las distintas dependencias académicas de la universidad, se estaba dando en otras universidades también. Al mismo tiempo, el rector Soberón, rector de la UNAM, saca una propuesta que es el apartado C. Famoso, sí. El famoso apartado C. De por sí ya había el apartado B que discriminaba, como sigue discriminando a los burócratas. Sí. Y entonces se proponía el apartado C para los trabajadores universitarios. Naturalmente, esto propició no solo que más personal académico joven participara, sino también las reuniones nacionales. Y empezaba la posibilidad de un sindicato nacional que finalmente fue frustrada porque sí se da el derecho a la sindicación y los derechos de los trabajadores en el apartado A, pero la modificación constitucional impide la creación de un sindicato nacional. Entonces, yo creo que finalmente, visto a la distancia, pues fue un paso importante que se dio, no tan ambicioso como se quería en términos de la organización de los trabajadores universitarios, pero fue un paso importante. Pero no un apartado C. No un apartado C. Aquí también se propuso el apartado C. Sí. El apartado C que lo encabezaba el entonces, no recuerdo si era director de Derecho o no, el licenciado Jorge García Ramírez. Él lo proponía también. Él la proponía, que en y la después, práctica hubiera sido
derechos restringidos, derechos laborales. Restringidos, o sea, lo que se restringía básicamente era el derecho de huelga. De huelga. El derecho de huelga y algunos otros derechos, pero era básicamente el derecho de huelga, porque finalmente fue a través de distintas huelgas como se logró primero el reconocimiento del sindicato. O sea, y el reconocimiento del sindicato no era otra cosa más que el derecho del trabajador a estar en un sindicato. Sí. ¿Verdad? En ese tiempo, pues... Que aunque estaba en la Constitución como está, sí, todavía... pero imagínate, los maestros, ¿cómo van a estar en un sindicato? Sí, Ni que fueran obreros, como si ser obrero, ser trabajador en este país fuera cuestión no necesaria, sino una cuestión de clase. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo van a estar en un sindicato? ¿Cómo? O sea, pues sí. Yo recuerdo ya participando como trabajador sindicalizado, una huelga, una marcha que encabezabas tú como secretaria general del sindicato, porque también llegaste ahí. Y sí, también recuerdo que en las calles de Querétaro la gente comentaba esto. Pensaba que el maestro tenía que ser un apóstol de la enseñanza y que pues prácticamente si no tenía prestaciones pues era parte de las consecuencias de la vocación, pues, ¿no? Y, bueno, algunos maestros tapándose en la marcha. Yo creo que finalmente, visto a la distancia, el sindicalismo contribuyó mucho a la profesionalización docente y a que la universidad dejara de ser una institución que se manejara por mecanismos patrimoniales. Sí, sí, claro. Y con el reparto de privilegios clientelar. Clientelar, yo creo que el sindicato contribuyó, el sindicato de académicos contribuyó mucho y al erradicar ese tipo de prácticas, pues se fortalece naturalmente la posibilidad de profesionalización académica que da la pauta de que una universidad tenga pues mucha mayor calidad, mucha mayor posibilidad de crecimiento académico, de fortalecimiento en general. La preparación continua de los profesores pues se da como un derecho, con es como un trabajo derecho garantizado. Claro, así es. ¿Y cómo fue que llegaste a secretaria general del sindicato? Pues participé desde el principio en la conformación del primer, o sea, soy de los socios, de los miembros fundadores. Y posteriormente participé desde el principio en distintos cargos en el comité ejecutivo. Primero fui tesorera y después fui secretaria de Trabajo y Conflictos. En la Secretaría de Trabajo y Conflictos establecí relación con todos los miembros de la comunidad académica. Posteriormente me fui a estudiar la maestría. Yo fui becada por la universidad para estudiar en el Departamento de Investigación Educativa del Politécnico Nacional, en el que se llama el CINVESTAR. El CINVESTAR. Entonces en Ciudad de México. En la Ciudad de México estuve becada del 80 al 82. Posteriormente me reintegro a mis actividades y en el 84 se iba a cambiar al proceso, o sea, al comité ejecutivo, había el proceso electoral y nos organizamos un grupo de maestros que concebíamos al sindicato como una posibilidad de desarrollo profesional y como una posibilidad que no estaba reñida con los derechos de los trabajadores. Entonces conformamos una planilla, fue una votación muy disputada y yo creo que participó pues más del 90% del personal académico, o sea, fue altísima. La otra planilla la encabezaba el maestro Salvador Lecona. Y entonces en la primera votación, porque el estatuto, como sigue marcando aún, señalaba las 2/3 partes de los asistentes, entonces en la primera votación estuvo muy cercana a la votación, creo que ellos tuvieron unos 3 o 4 votos más que nosotros. Y a la siguiente votación nosotros tuvimos 12 votos solamente, 12 votos más que ellos. Entonces, pero con una participación muy importante, recuerdo votos muy significativos en ese momento porque el voto era abierto. Entonces, por la planilla que yo encabezaba, votó el licenciado Guadalupe Ramírez, por ejemplo. Votó una institución que era allá, ¿verdad? Votó la maestra Leti de la Isla, que era esposa del secretario académico.
Entonces Leti de la Isla votó por mí, 3 o 4 personas más, pero que en ese momento fueron votos muy importantes. Posteriormente hubo pues cierta, lo que pasa siempre, que los que pierden no quieren reconocer, sí. Pero afortunadamente fueron 2 o 3 semanas, 3 o 4 semanas, el rector era Braulio Guerra. Entonces, 2 o 3 o 4 semanas, al principio el rector estaba todavía dándoles espacio y voz a las personas que habían formado la otra planilla. Posteriormente ya se resignó. Pues nosotros teníamos ya la toma de nota, entonces no había... Bueno, sí había posibilidades, como ha habido en otros, sí, en otras pero ya momentos, menos. Pero afortunadamente no tomó ese camino. ¿Y te tocó estallar una huelga como secretaria general? Varias, porque eran momentos donde, pues, estamos hablando, esto fue en el 84. Entonces la década de los 80s, pues muchos autores le llaman la década perdida. Sí. Y algunos autores al sexenio de Miguel de la Madrid le llaman el sexenio del crecimiento cero. Señalan algunos que todo lo que debía crecer bajó y todo lo que debía bajar subió. Entonces los salarios perdían mucho poder adquisitivo. Yo creo que esa década es un retroceso, marca un retroceso relevante en el poder de compra y en la capacidad de organización de los trabajadores, de movilización. Hay varias decisiones que, no sé si tú recuerdas el movimiento y la decisión de terminar con el SUTIM prácticamente, sí. Y con algunos pues yo trabajaba en la industria nuclear. Así es que exactamente, sí. Entonces es una década de presión fuerte, sí, de represión en términos directa, pero también económica. En ese momento es cuando empiezan a estar vigentes los topes salariales, sí. Empiezan a tratar de darle vuelta al aumento salarial con surgen algunas prestaciones como la despensa, etcétera, que ahora parecen como privilegios, pero que no son en realidad, porque fue una política salarial para no generar más derechos a los trabajadores. Entonces sí, ahí es donde yo creo que los trabajadores... Sí, la prueba es que esas prestaciones no crecen, se dan para la despensa y no se forman parte del salario integral. Y no se cuentan. Sí. Y yo creo que ahí los trabajadores mexicanos en esa década pues perdimos en el equilibrio de fuerzas. Sí, y yo creo que hasta la fecha no se ha recuperado, pero ahí en esa década es donde se dan pasos atrás. Otro proyecto de los gobernantes. La disputa por la nación le llamaban en aquel tiempo. Y pues perdimos. Vamos perdiendo. Espero mejor decir vamos perdiendo. Dolores, se da algo en la universidad que claro en otros ámbitos es difícil, pero así como estuviste al frente del sindicato de trabajadores, estuviste también como directora de la Escuela de Bachilleres y después como rectora. Como rectora de la universidad, así es. Y ahí te tocó estar del otro lado de la mesa en alguna huelga, ¿no? Sí me tocó, pero realmente la mesa tiene distintos ángulos, no son contrarios, no son opuestos. Sí, en la universidad. En la universidad en general, porque yo creo que si algo compartimos todos los académicos, independientemente de la función que desempeñes, es la necesidad del fortalecimiento del proyecto de la universidad pública, ¿no? Sí. Entonces eso estaba presente en la representación sindical y eso permitió configurar un grupo importante de académicos, entre los que estabas tú. Sí. Y permitió pues tener un proyecto de fortalecimiento de la universidad. Sí, de crecimiento. Yo creo que por ahí fue la posibilidad de poder conjuntar distintas personalidades y distintas voluntades. Cuando decía yo al principio que Dolores es pionera en muchos aspectos, pues sí, es que fue supongo que la primera directora de bachilleres, sí, de la Escuela de Bachilleres. De la Escuela de Bachilleres, la primera secretaria general del Zupahuac, la primera rectora de la universidad. Así es. Y ni me gustaría hablar de, en cierto sentido es irrelevante que sea hombre o mujer, pero con unas condiciones tan adversas para las mujeres antes y hasta hoy, todavía pues hoy, es muy notable. desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, a pesar de que
yo creo que se han dado pasos muy importantes. Las condiciones sociales de hace una generación, de hace 2 generaciones prácticamente, pues eran notablemente diferentes. Diferentes. Yo todavía recuerdo cuando pasábamos por el patio de ingeniería que teníamos que pasar, no hombre, unas chiflizas, pero horrorosas para intimidar, o sea, porque en ese tiempo pues eran, se oían en donde quiera, entonces era horroroso porque pasar era un verdadero martirio. Imagínate, pues nosotros éramos muy jóvenes, entonces esa bola de hombres chiflando era horroroso. Intimidatorio. Sí. Todavía en el Cerro de las Campanas, en Ciencias Políticas, que es mi lugar, todavía les daba un poco de, hace unos años, 5 o 6, no les gustaba pasar por ingeniería, pero ahora hay casi ya la mitad de ingenieras. Afortunadamente. Y unos jóvenes diferentes también. Y exactamente, yo creo que también la cultura de respeto al otro, y dentro de ese otro está la mujer, pues está permeando en términos generales en las nuevas generaciones. Y nos vamos afortunadamente a llegar a igualar ya pronto. Luego fíjate, para subir la escalera, las perreras que se llamaba de falda, bola de gandules, estaban sentados ahí en el árbol. Y ahí se sentaba, pero una bola como de unos 40, 50 para esperar a que subieran las muchachas. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo y quisiera, bueno, después de ser rectora, Dolores ha seguido en el servicio público, en la Defensoría de los Derechos Humanos, en el Instituto de Evaluación Educativa, que quizá... En el ex-instituto. Que ya lo quitaron y creo que la evaluación también la van a quitar, ¿no? Pues sí, no es claro, todavía no hay ni siquiera la propuesta de las leyes secundarias. No, entonces, y los proyectos no están tan bonitos. No, no son muy halagüeños hacia dónde se camina, las señales no son muy claras todavía. Vamos a hacer un programa especial. Pero para despedirnos, Dolores, ¿qué es lo que recuerdas con mayor profundidad, mayor gusto sobre todo como rectora o del periodo que quieras? Pues varias cosas. El ingreso, fíjate, cuando yo ingresé aquí a la preparatoria, yo venía de una familia de puras mujeres. Mi papá no era machista, mi papá era una persona verdaderamente bondadosa, verdaderamente de reconocer ahora, bueno, desde siempre, pero ahora a la distancia, era una persona que nos daba mucha libertad en los términos en que se concebía la libertad, pues yo estoy hablando de la década de los 60, la década de los 70. Claro. Yo entré aquí a la preparatoria en el 67, ahora vamos a cumplir 50 años de haber terminado la preparatoria, imagínate, ya 2 generaciones de la preparatoria. Entonces, las clases con Hugo Gutiérrez Vega, no. Una maravilla. O sea, imagínate el Querétaro tradicional, yo viniendo de una escuela de monjas, de puras mujeres, entonces ahí es abrir los ojos a un universo que de otra manera no hubieras podido. Y que no toda la sociedad de Querétaro aceptó bien. Sí, pero era otra cosa, era una maravilla que te abría la cabeza. Sí. Te abría la cabeza, te permitía mirar horizonte, que eso es fabuloso. Y eso es lo que hace la universidad, en términos generales, ¿no? Pues muchas gracias. Pues, un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.